Bien, entonces esta es la última parte, la cuarta parte de la clase de aprendizaje y memoria de la materia Neurociencias 3. Y como habíamos visto en el video anterior, acá tenemos un esquema con fines didácticos que ilustra cómo se formaría una memoria de largo término. ¿Sí? Si bien en el caso de Aplicia, del invertebrado, realmente en ese aprendizaje existían 2 o 3 neuronas en el caso de la sensibilización. Esto es una simplificación a los fines didácticos, ya que ahora que estamos viendo un aprendizaje asociativo, como es el condicionamiento del parpadeo en un conejo, ¿sí? Asociando un soplido en el ojo a un tono sonoro, en este tipo de aprendizaje están involucradas muchas más neuronas. No es que hay una neurona para el tono, una neurona para el parpadeo en el ojo y una neurona que detecta el soplido. Sin embargo, se puede simplificar a los fines didácticos de esta manera. Esto es para que ustedes puedan comprender que la memoria se guarda o se archiva, entre comillas, en conexiones, en fortalecimiento de conexiones neuronales. Sí, que la memoria es eso, no es algo que esté guardado como si fuera un fichero en alguna estructura específica, sino que en el caso de esta simplificación, una sinapsis que es fuerte, que la vamos a nombrar F, es la sinapsis entre el soplo de aire en el ojo y el parpadeo del conejo generado por la neurona motora. O sea, la sinapsis fuerte es la sinapsis entre la neurona del sistema somatosensorial y la neurona motora. Esto es porque esto es un reflejo, es innato de la especie del conejo. Sin embargo, la sinapsis D es una sinapsis débil, que es la sinapsis entre una neurona en el sistema auditivo y una neurona motora que genera el parpadeo. Es una sinapsis débil, pero si se aprende esta asociación entre que cada vez que viene el soplo de aire se va a escuchar un tono, y si esto se mantiene en el tiempo, recordemos siempre que para que sea memoria tiene que ser que se mantiene en el tiempo, entonces se va a reforzar la sinapsis que vemos como sinapsis D. ¿Sí? Se van a reforzar esas conexiones. Esto imagínenselo multiplicado por 100 o por 1000 o por millones de neuronas que están involucradas, ¿sí? Porque no es tan sencillo en el caso del conejo y menos en el caso de los seres humanos como 3 neuronas que estén involucrados. Pero lo que sí ocurre es el reforzamiento de esas conexiones, como lo vemos en este esquema, ¿sí? ¿Cómo se refuerzan esas conexiones? Bueno, una de las maneras es a través del crecimiento de espinas dendríticas. Recordemos que las dendritas son esa parte de las neuronas que recibe el impulso eléctrico que viene de otro axón, de otra neurona, reciben la información y cuando las dendritas están incrementando esas conexiones, cuando se está reforzando esa sinapsis, se van a generar estas espinas dendríticas, estas pequeñas prolongaciones que se pueden ver en la imagen, que son como botones, y que lo que van a hacer es aumentar la superficie, ¿sí? La dendrita aumenta su superficie y tiene más probabilidad de ser contactada por el axón, o tiene como más superficie de recepción de la señal. ¿Cómo va a tener más superficie? O en qué puede ayudar el tener más superficie. Puede ayudar, por ejemplo, a que haya más receptores que reciban iones positivos que aumenten el potencial de la membrana y esto haga que los potenciales de acción sean mucho más fuertes. Es decir, volviendo acá, se va a aumentar la superficie dendrítica a través de las espinas y si fuéramos más chiquito en esa imagen, si hiciéramos un zoom más grande, en cada una de esas espinas va a haber muchos receptores involucrados que a su vez van a estar dejando pasar muchos más iones de sodio de lo habitual, lo cual va a hacer que ese potencial de acción sea mucho más fuerte. En este caso, lo que tenemos en esta figura es, por un lado, una neurona presináptica que está liberando glutamato. Recordemos que el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia del sistema nervioso. Y luego tenemos dos tipos de receptores en la membrana postsináptica. Tenemos un primer receptor que es un receptor AMPA, que es un receptor
que se activa por ligando, por la unión del glutamato al sitio de unión específico para el glutamato, y una vez que está abierto deja pasar iones de sodio. Y luego tenemos otro receptor, que es el receptor NMDA, que es un poco más complejo. En este caso, este receptor deja pasar iones de sodio y también deja pasar iones de calcio, los cuales también son iones positivos, y se va a activar por la unión del glutamato al sitio de unión. Sin embargo, necesita de algo más, o sea, necesita dos cosas: la unión del glutamato al sitio de unión, la unión por ligando, y además necesita que la membrana postsináptica esté depolarizada. Es decir, que necesita que haya un impulso eléctrico. En este caso, lo que va a pasar es que si solamente está unido el glutamato al sitio de unión, el receptor tiene debajo un tapón de magnesio. Tiene un magnesio que está pegado ahí y que bloquea el pasaje de los iones de sodio y de calcio hacia adentro de la neurona. Ese magnesio solamente se va a liberar con la depolarización de la membrana postsináptica. Por esto es que el receptor NMDA requiere que se cumplan estas dos condiciones: la activación por ligando y la activación por voltaje. Es decir, porque ya hay un potencial de acción que se está activando, se está depolarizando esa membrana postsináptica. Los receptores NMDA se sabe hoy en día que están involucrados en la generación de memorias de largo término, es decir, de estos aprendizajes que van a ser más fuertes. Bueno, y este esquema entonces lo ilustra de una manera un poco más específica, que ilustra que cuando la membrana que contiene el receptor NMDA es despolarizada, al mismo tiempo que el glutamato se liga al receptor, esos NMDA se van a abrir y van a permitir el pasaje de iones de calcio y de iones de sodio adentro de la neurona, lo cual va a hacer que la neurona se vuelva mucho más positiva, que le cueste mucho más salir de ese potencial de acción que se encuentra disparando, ¿sí? O sea, va a despolarizar muchísimo más fuerte la neurona, y así es como se incrementan las conexiones. Esto que venimos hablando de la memoria se almacena en cambios en las conexiones neuronales, se refiere a que estas conexiones se fortalecen y los estímulos eléctricos son más fuertes, ¿sí? Están más lejos del umbral para que vuelva a membrana en reposo. Y esto pasa entonces por la activación conjunta de los AMPA y de los NMDA. Bien, y luego tenemos la potenciación a largo término, o LTP. La potenciación a largo término es una intervención experimental que se realizó en hipocampo, a veces en cortes de hipocampo directamente sobre el corte, sobre el tejido, en la que se estimula eléctricamente algunas neuronas de algunas áreas específicas del hipocampo. Eso es lo que pueden ver en la imagen. Y lo que se vio es que esta estimulación eléctrica que se hace sería algo comparable a lo que ocurre si está viniendo un cambio eléctrico de la neurona que está en la presinapsis, ¿sí? Si la neurona A está disparando electricidad a la neurona B, esa electricidad que percibe la neurona B se asemeja en la potenciación a largo plazo a la estimulación que se da artificialmente. Y lo que se ve es, de acuerdo a la intensidad del estímulo eléctrico, si un estímulo eléctrico tiene baja intensidad, es decir, que no es muy fuerte, sin embargo se da a alta frecuencia, es decir, muy repetido, un estímulo no tan fuerte pero muy repetido, eso se va a llamar estimulación tetánica. Y lo que va a generar es que se despolarice la célula como si estuviera ocurriendo un potencial de acción. Y eso es lo que ven como potenciación a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, primero se da el potencial de acción, que sería lo que se ve ahí en verde en el gráfico, ¿sí? Que se da por la estimulación tetánica, una estimulación eléctricamente de baja frecuencia, débil, pero a alta frecuencia, se da muy rápido. Y eso genera el potencial de acción. Y luego se genera el LTP. ¿Qué es el LTP?
Es un estado en el cual, como ven, la carga eléctrica de las neuronas no está volviendo a la línea de base, sino que tarda mucho más en volver a la línea de base y pasan varios minutos en los cuales esas neuronas están en una posibilidad de ser activadas muy alta. Esto quiere decir que estas neuronas van a necesitar muy poca estimulación para ser activadas, es decir, que esa conexión se está reforzando, se está intensificando. Y eso se llama potenciación a largo plazo. Y la potenciación a largo plazo es un método experimental entonces que se utiliza como analogía, como modelo de qué es lo que puede ocurrir cuando se está generando una memoria de largo término. Gracias a la potenciación a largo plazo se pudieron descubrir las bases moleculares de la memoria, que son las que ya habíamos visto antes, entonces, que están relacionadas a estos receptores NMDA, que cuando se activan conjuntamente por la unión del glutamato al sitio de unión y la despolarización de la membrana postsináptica, van a permitir el ingreso de calcio. Y si ingresa mucho calcio a la célula, a la neurona, lo que va a ocurrir es que estos iones de calcio van a activar determinadas sustancias que se llaman quinasas y se activa toda una cascada de quinasas que pueden generar una orden, un mensaje que llegue hasta el núcleo, como vemos en la segunda imagen. Luego del LTP, del Long Term Potentiation, que es potenciación a largo plazo, lo que va a pasar es que la cascada de quinasas activadas por el calcio va a llegar al núcleo y entonces el núcleo puede dar la orden de sintetizar nuevas proteínas que vayan a ser receptores de membrana, en este caso receptores AMPA, y de colocar muchos más receptores AMPA en la membrana postsináptica, lo cual va a hacer que esta membrana se encuentre mucho más habilitada a recibir estímulos eléctricos, que con mucha mayor probabilidad reciba estímulos eléctricos, que quizás un estímulo eléctrico más pequeño la pueda hacer disparar un potencial de acción, y es lo que ven en el gráfico anterior como la meseta de LTP, que está en color como lila o gris, y que queda un poco más arriba en la curva para ser activada por la estimulación eléctrica, ¿sí? Eso es entonces de manera molecular, porque por la activación de calcio y de las quinasas asociadas, como la calciocalmodulina, se genera un mensaje que llega al núcleo y que coloca muchos más receptores AMPA en la membrana postsináptica. Acuérdense entonces que estos receptores son, como habíamos dicho, las casillas de peaje por las que pueden pasar específicamente los iones de sodio que van a generar el potencial de acción, y que si tenemos muchas más casillas de peaje habilitadas van a fluir muchos más iones de sodio o van a fluir muchos más autos por la autopista. Por eso es que esto va a generar que la neurona esté mucho más conectada. Así que bueno, terminamos con lo que es la clase de aprendizaje y memoria, y espero entonces que hayan podido comprender que la memoria es compleja, que hay distintos tipos de memoria y distintas estructuras en las que se puede alojar, pero que se puede explicar desde las bases moleculares por la conexión o los cambios en las conexiones entre neuronas y los cambios moleculares que se generan en la sinapsis, estos cambios moleculares que vimos como la inserción de nuevos receptores o la activación de receptores más complejos como los NMDA. Esto es lo que genera nuestras memorias a largo término, que nos acordemos quiénes somos, que nos acordemos de nuestra infancia y que podamos crear nuevas memorias gracias a estos procesos moleculares.